Una lista secreta, nombres poderosos, vuelos misteriosos y una red de escándalos que estremeció al mundo. ¿Quién está en los archivos Epstein? ¿Y por qué todos temen que salgan a la luz? Hoy te contamos las 6 claves para entender por qué estos documentos son tan polémicos. Este es uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, una historia que involucra a las personas más influyentes del planeta. Los documentos de los que vamos a hablar no son simples papeles, son la llave para entender una red de corrupción protegida por el dinero y el poder. Cada página revelada es como una pieza de un rompecabezas gigante y aterrador. Empezamos con la primera clave. Los archivos Epstein no son solo una caja de documentos, son el resultado de años de investigaciones, filtraciones y procesos judiciales que han sacudido a la opinión pública mundial. Se trata de miles de páginas, tanto digitales como físicas, provenientes de expedientes judiciales, investigaciones del FBI y archivos de abogados, que han sido recopilados a lo largo de décadas. Una parte fundamental de estos archivos proviene de la demanda de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, un caso emblemático que expuso detalles nunca antes vistos sobre la red de Epstein. Los documentos incluyen transcripciones de testimonios bajo juramento, correos electrónicos privados, registros de vuelo del famoso Lolita Express y las infames agendas negras de Epstein, donde se anotaban contactos y movimientos. Estas agendas contienen nombres, teléfonos y direcciones de políticos, empresarios, científicos, celebridades y otras figuras influyentes, lo que ha generado especulación y controversia a nivel internacional. Es importante aclarar que la aparición de un nombre en estos documentos no implica necesariamente culpabilidad, pero sí evidencia la magnitud y el alcance de la red de contactos de Epstein. Lo verdaderamente explosivo es que, en conjunto, estos archivos revelan la existencia de una sofisticada y bien organizada red de tráfico sexual de menores, operando durante años con la complicidad o el silencio de muchos. Epstein y Maxwell presuntamente reclutaban, manipulaban y ofrecían jóvenes a su círculo de poderosos, aprovechando su posición y recursos para encubrir sus crímenes. Cada documento, cada testimonio y cada registro ayuda a reconstruir la escala, la mecánica y la brutalidad de la operación, arrojando luz sobre cómo funcionaba este sistema de explotación. Los archivos Epstein son, en definitiva, la ventana a una de las redes criminales más perturbadoras y complejas de la historia moderna, y su análisis sigue generando preguntas y demandas de justicia en todo el mundo. ¿Quién está en la lista? ¿Qué significa realmente aparecer en estos documentos? La respuesta es compleja y va mucho más allá de un simple nombre en un papel. Los documentos mencionan a cientos de personas del poder y la fama, expresidentes como Bill Clinton y Donald Trump, figuras que han ocupado los cargos más altos y han estado bajo el escrutinio público durante décadas. También aparecen nombres de la realeza, como el príncipe Andrés, y de la élite tecnológica y científica, como Bill Gates y Stephen Hawking. La lista incluye desde celebridades hasta académicos, todos con algún tipo de vínculo, directo o indirecto, con Epstein. Pero que un nombre aparezca no significa culpabilidad. Puede deberse a un vuelo compartido, una cena, una reunión de trabajo, o incluso una simple mención en una agenda. La presencia en estos registros no implica necesariamente participación en delitos. Sin embargo, algunos casos sí han sido señalados como especialmente graves. El del príncipe Andrés, por ejemplo, ha sido destacado en testimonios de víctimas y ha generado investigaciones internacionales, poniendo en jaque a la monarquía británica. Bill Clinton figura como pasajero frecuente del jet privado de Epstein, según los registros de vuelo. Aunque él niega conocer los crímenes cometidos, su nombre sigue siendo objeto de debate y especulación pública. La lista es larga y diversa. Políticos, CEOs de grandes empresas, modelos reconocidas, actores famosos y académicos de renombre. Todos ellos, de alguna manera, estuvieron en la órbita de Epstein. Epstein utilizaba estas conexiones como escudo y fuente de poder, tejiendo una red de relaciones que le permitía moverse con impunidad en los círculos más exclusivos. Los documentos son una hoja de ruta, no un veredicto. Sirven para entender la magnitud de su red,
pero no determinan la culpabilidad de quienes aparecen. Revelan quién estuvo en la órbita de Epstein y quién podría haber sido testigo, cómplice o simplemente un conocido más en su agenda. La publicación de estos nombres ha destruido reputaciones, ha puesto bajo escrutinio a figuras antes intocables y ha abierto un debate sobre la responsabilidad y el poder. El contexto lo es todo. Entender por qué y cómo aparece un nombre es fundamental para no caer en juicios apresurados y separar los hechos de la especulación. Si estos archivos son tan importantes, ¿por qué no se publican todos? La mayoría sigue bajo secreto, con nombres y detalles censurados. La razón principal, proteger la identidad de las víctimas, muchas de ellas menores en el momento de los abusos. Publicar sus nombres sería una revictimización. También hay personas mencionadas sin conexión directa a los crímenes. Revelar sus nombres podría arruinar vidas injustamente. Algunos documentos están ligados a investigaciones criminales en curso. Y por supuesto, existen teorías de encubrimiento para proteger a figuras poderosas. Esta mezcla de razones legales y sospechas alimenta el interés y la indignación pública. El secretismo solo aumenta la desconfianza. En julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en Nueva York, acusado de tráfico sexual de menores y de operar una red de explotación que involucraba a figuras poderosas. Su detención fue noticia mundial, y muchos esperaban que finalmente se revelaran los secretos de su círculo de élite. El mundo esperaba un juicio explosivo, con testimonios impactantes y revelaciones sobre personajes influyentes. Sin embargo, ese juicio nunca llegó a realizarse. Apenas un mes después de su arresto, Epstein fue hallado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center. La versión oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero la noticia dejó más preguntas que respuestas. Las circunstancias de su muerte resultaron tan extrañas, cámaras de seguridad que misteriosamente dejaron de funcionar, guardias que se quedaron dormidos y vigilancia retirada esa noche, que las teorías de conspiración no tardaron en multiplicarse por todo el mundo. Su muerte abrupta significó que Epstein nunca testificaría ante la justicia, ni revelaría los nombres de sus cómplices, dejando a muchas víctimas sin respuestas y a la opinión pública con la sensación de que la verdad fue silenciada. Epstein no se suicidó, se transformó en un grito global, símbolo de la desconfianza hacia las instituciones y de la sospecha de que fue eliminado para proteger a otros. Incluso expertos forenses han puesto en duda la versión oficial, señalando inconsistencias en la autopsia y sugiriendo que pudo haber intervención de terceros. Sin Epstein, el caso penal se cerró abruptamente, dejando un vacío en la justicia y muchas interrogantes sin resolver. Solo quedaron los juicios civiles de las víctimas y el proceso judicial contra Ghislaine Maxwell, su socia y colaboradora más cercana, quien también enfrentó cargos graves. Los documentos judiciales, muchos de ellos sellados o parcialmente desclasificados, se convirtieron en la única ventana al oscuro mundo de Epstein, alimentando el misterio y la búsqueda de la verdad. Con Epstein muerto, la atención se centró en Ghislaine Maxwell, descrita como la arquitecta de la red y principal reclutadora. Tras meses prófuga, fue arrestada en 2020. Su juicio en 2021 fue mediático. 4 mujeres testificaron cómo Maxwell las preparó y entregó a Epstein cuando eran adolescentes. En diciembre de 2021, fue declarada culpable de tráfico sexual de menores y sentenciada a 20 años de prisión. Para las víctimas, fue un paso hacia la justicia. Sin embargo, el juicio se centró solo en Maxwell, sin exponer a otros implicados. Muchos documentos siguen sellados. La sensación es que solo se juzgó a una pieza, mientras el resto de la red permanece en la sombra. ¿Por qué seguimos hablando de los archivos Epstein? Porque reflejan los problemas más oscuros de la sociedad: abuso de poder, corrupción y desigualdad ante la justicia. Los archivos son una promesa de que algún día veremos cómo el poder y la riqueza encubren crímenes atroces. Cada nombre obliga a preguntarnos: ¿qué sabían? ¿Qué hicieron? Nuevas víctimas siguen apareciendo, sumando presión para una investigación completa.
la lucha por la justicia y la transparencia está lejos de terminar. El secretismo solo alimenta la desconfianza y la sospecha de protección a los culpables. El caso Epstein nos recuerda que debemos exigir responsabilidades a los poderosos. Mientras haya preguntas sin respuesta, el fantasma de Epstein seguirá persiguiéndonos. Hemos visto las 6 claves del caso Epstein, pero la historia está lejos de terminar. Miles de páginas siguen selladas, y la pregunta es, ¿quién más sabía? ¿Quién más participó? Las víctimas y el público exigen transparencia total, mientras otros buscan mantener el secreto. El legado de los archivos Epstein dependerá de si seguimos presionando por la verdad. ¿Veremos algún día la verdad completa? Cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Transparencia o encubrimiento?